Existe un caudal de producción pictórica que nos da cuenta de un pasado al que queremos acercarnos. ¿Qué hacer para que no se desbaraten ante nuestros ojos las imágenes que han subsistido durante siglos? ¿Cómo evitar que se desvanezca una obra tan importante, pero tan frágil? Ese es el reto que enfrentan restauradores y especialistas para salvar la enorme riqueza de la pintura que iluminó las ciudades y los templos del México antiguo. ¿Por qué un programa nacional de pintura mural prehispánica? Había en el momento en que determinamos conformar este programa un gran número de proyectos para la conservación de pintura mural, pero finalmente eran proyectos que estaban aislados, ya fuera o en una coordinación o en un centro INAH, y tenían algún recurso pequeño establecido o preestablecido cada año con el cual simplemente se hacían acciones emergentes. De esa manera, cada año se estaba trabajando la pintura mural, pero sin un avance concreto, sino una vez más atacando situaciones de emergencia. Se conformó este Programa Nacional de Conservación de Pintura Mural Prehispánica, que lo que tiene de peculiar es que está conformado para durar 10 años, tiene diferentes fases de acción o de ejecución, desde evidentemente lo que es la toma de registro de fotografías, los dictámenes, diagnósticos, análisis de los espacios, y después ya poder determinar a qué fase de intervención entran, o si después ya de la acción emergente y del proyecto integral entran ya a una fase de monitoreo en el que ya no sea necesario tener que hacer sobre el espacio una acción directa de conservación, sino simplemente el estar observándolo continuamente para que no haya un deterioro o un proceso de deterioro en ellos. La intención que el equipo de gestión que estamos ahora en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural tenemos es dejar conformados programas nacionales de larga duración que en el momento en que se terminen, si tenemos todo lo que contemplamos en ese modelo de gestión concluido, procederemos al monitoreo de los espacios. Antes de cualquier intervención, el trabajo preliminar consiste en un análisis exhaustivo de las condiciones en que se encuentran las pinturas. Es una fase larga y minuciosa, pero indispensable. Empezamos con el análisis primero de los sitios en los que teníamos ya una situación bastante complicada de conservación, ¿no? Esa sería evidentemente la fase de acción inmediata y emergente. Pero al mismo tiempo también empezamos con un mapeo nacional. Este primer inicio de mapeo nacional lo hicimos en todo lo que fue la costa maya, en la costa oriental, tomando desde la zona de El Rey, El Meco, Tulum, Xel-Há, todas estas zonas que de alguna manera también son un gran corredor turístico. Si teníamos dentro de este mapeo y de este diagnóstico una situación en la que estuviera en riesgo la pintura mural, inmediatamente entra a la fase emergente en la que tenemos una acción inmediata. Esto evidentemente con el motivo de no perder pintura mural prehispánica. La información que se va recopilando es la que nos va a ir determinando en qué fase o en qué punto de acción del programa se incluye esa área que se ha diagnosticado y que se ha mapeado. En la zona arqueológica de Teotihuacán se encuentra el conjunto habitacional de Atetelco. La pintura mural que se conserva en muchos basamentos y patios fue realizada entre el 350 y el 550 de nuestra era. Tenemos una gran diferencia entre las pinturas murales que se encuentran techadas, como estas en las que estamos ahora, este cuarto, y el estado de conservación de las pinturas que se encuentran a la intemperie. Es totalmente radical la diferencia, porque no cuentan con la protección suficiente. Entonces, bueno, están sobre ellas los agentes de intemperismo, la lluvia, el sol,
Es fácil que haya crecimiento de microorganismos como líquenes, algas, hongos, diferentes cosas. También encontramos que el color de las pinturas se va con más facilidad, tanto por la acción de los rayos solares como por la erosión de la lluvia, del aire. Entonces, bueno, hicimos el diagnóstico de todo el conjunto, con el cual se generó el proyecto de conservación. Se hace un registro de fotográfico. Usamos unas fichas en donde vaciamos todo cualitativa y cuantitativamente cómo medimos nosotros el deterioro. Y también se hace un registro gráfico. Y ya sobre eso uno puede ya hacer más fácil los planteamientos de la intervención directa, o sea, ya cómo se van a restaurar o los tratamientos que requieren las pinturas. Lo importante de esto es que estas mismas fichas técnicas las vamos a conformar en lo que será una gran base de datos que pueda ser de consulta a nivel no solo de restauradores o de conservadores, sino a nivel de todas las disciplinas que necesiten en un momento dado poder conocer el trabajo que hemos estado haciendo y tener esa información para sus propias investigaciones, ¿no? Integrar con todos los sitios que vamos trabajando y con todas las acciones un presupuesto mucho más amplio que lo que tendría cada sitio de una manera individual o puntual, se va cada vez haciendo más grande, va permitiendo más acciones, va cobijando más espacios más pequeños, porque a lo mejor una gran zona arqueológica sí tiene un presupuesto grande, pero una pequeñita posiblemente no lo tenga, ¿no? Entonces esa gran zona puede ayudar a que nuestros mismos peritos al hacer los diagnósticos puedan empezar a mapear las pequeñas zonas que están alrededor con este mismo presupuesto y empezar a hacer una visión mucho más amplia de lo que es el patrimonio mural prehispánico que tenemos. Trabajamos también grupos multidisciplinarios que están estudiando cada quien en su disciplina las necesidades del espacio, ¿no? Para tener los resultados óptimos a posteriori de la restauración, tiene que haber un estudio de todo el entorno y de todas las disciplinas, ¿no? Porque nosotros podríamos trabajar la pintura mural, pero si la techumbre no tiene un buen funcionamiento, pues evidentemente vamos a tener problemas una vez más, ¿no? También empezamos a trabajar de una manera integral con los equipos de la Coordinación de Arqueología y nos unimos en ese sentido, no solo a hacer el mapeo de la pintura mural, sino también a hacer un diagnóstico de los espacios como la estructura en sí, ¿no? Desde la gran variedad de condiciones climáticas en que se encuentra cada sitio arqueológico, hasta el tipo de tratamiento que recibió en décadas anteriores, cada caso es distinto, con requerimientos de conservación y restauración específicos en los que entran en acción equipos de trabajo multidisciplinarios. Así, cada proyecto se traduce en una intervención integral que empieza por atender los daños de la estructura arquitectónica. Es el caso del llamado Templo de los Frescos en la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo, amenazado por las numerosas grietas que se han abierto dentro y fuera de la construcción. Estamos ahora ya en el templo superior de la estructura 16. Aquí es nuestro punto del testigo que hemos medido y esta es una de las más interesantes y más graves de movimiento, porque la profundidad antes era de 2.7 centímetros y ahora se incrementó a más de 15 centímetros, ¿no? En cuanto a la profundidad de la grieta. Es una realidad. Si el soporte no está estable, difícilmente la pintura mural podrá estar estable. Entonces hay que intervenir el soporte, que es la propia arquitectura. Y esa es un poco la idea que tenemos nosotros, de hacer un proyecto en el que realmente entendamos cuáles son las causas de deterioro y cómo atacarlo de una manera integral, con un equipo multidisciplinario, involucrando al área de arqueología, teniendo arquitectos y todo lo que sea necesario, ¿no? Químicos, biólogos, etc. Aquí los cambios de clima que se dan en un día pueden ser tremendos, ¿no? Tanto de humedad como de temperatura. Hay muchísima erosión eólica, mucho viento y obviamente sales. Tú puedes ver la brisa del mar cómo entra y le pega a las estructuras, ¿no? Tenemos pues estas pinturas que se les llama estilo códice,
que son muy bonitas, con pequeños personajes, ricamente ataviados y con diferentes atributos, y pues que están en bastante mal estado. Son pinturas que han estado expuestas al entorno, vaya, desde que se hicieron, aunque hubo diferentes capas y hubo mantenimiento en estos edificios. Pero la mayor parte de los deterioros o de los efectos de deterioro tienen sus causas en problemas arquitectónicos o en filtraciones de humedad. Casi siempre tiene que ver con humedad, ¿no? Para resolver la emergencia, se dio inicio a una intervención que impidiera daños irreversibles. Lo que estamos atacando ahora, de manera preventiva, antes de continuar con el proyecto, es justamente atacar las terrazas, con lo que tenemos acá, ¿no? Que es hacer ahora un piso de cal, totalmente de cal, perfectamente bruñido y pulido, para evitar que el agua de lluvia se siga filtrando al interior de las crujías del primer nivel. Con esto, evitar el incremento de peso, evitar la filtración del agua de lluvia y la disgregación de los materiales hacia la parte baja. Así que lo que nosotros estamos haciendo es partir primero de un muy buen registro, muy minucioso del estado de conservación de estas pinturas hoy por hoy, para saber y poder a partir de hoy ir diciendo si hay pérdidas o en qué estado está el mural, si es que los tratamientos hacen un efecto positivo. Y por otra parte estamos desarrollando diferentes líneas de investigación para comprender todos los tipos de deterioro que hay aquí. Para estos estudios, se tienen muy en cuenta los materiales prehispánicos originales, con el propósito de que los que se usan en la restauración sean compatibles. En la actualidad conocemos cómo se preparaba antiguamente el soporte de una obra pictórica. La cal era el elemento fundamental. Los pueblos mesoamericanos aprovechaban su blancura, sus propiedades adhesivas y su durabilidad. Generalmente, los muros recibían 2 capas de aplanados. Primero, una capa espesa o mortero que consistía en una mezcla de cal con arenas gruesas y agua. Sobre ella se extendía un revestimiento más delgado, el enlucido, también a base de cal y combinada con polvos de piedras o arenas finas. Así quedaba una superficie homogénea y lisa. Finalmente, se aplicaba la capa pictórica, con colores hechos a base de pigmentos obtenidos en su mayoría de una gran variedad de minerales. Bueno, en Bonampak desde los años 60 hubo una misión de la UNESCO porque tiene una problemática de conservación muy específica, tanto por el clima que tiene Bonampak como por la conformación en sí de la estructura de la Casa de las Pinturas y de los mismos murales. Constantemente se van depositando capas de carbonato que hacen que pierda uno la apreciación de la pintura mural. Lo que UNESCO sugirió, que es lo que hemos continuado haciendo durante las temporadas que ha habido, es la eliminación parcial de esa capa de carbonatos, porque finalmente también protegen la pintura mural, hasta un nivel en el que se vuelva a poder apreciar lo que es la pintura mural. En el año 2010 ya iniciamos un proceso de limpieza. Para esto primero se hicieron una serie de análisis químicos, se toman muestras de las concreciones, se vio hasta qué punto podíamos empezar a trabajar, porque es una limpieza muy fina, muy cuidadosa. Se tiene que hacer con instrumentos muy pequeños, normalmente usamos instrumental de dentista, son fresas de diamantes, y vamos descubriendo muchos detalles finos que no se habían apreciado. Ahí en este caso sí se puede observar zonas de los murales que no se han restaurado, zonas que sí se han restaurado y el cambio es significativo. Es un trabajo que a largo plazo puede llevar 5 o 6 años, ¿no? Ahora estamos trabajando con herramienta más delicada. Estamos trabajando también con geles, una serie de geles diseñados específicamente para la limpieza. Son geles que actúan con ácidos débiles. Entonces nos ayudó muchísimo porque se reblandecen las capas de carbonatos,
muy difíciles de retirar, y al mismo tiempo ahora estamos retirando la capa más gruesa para que se vea a través de esos carbonatos, entonces estamos como transparentándolos, digamos, es como un vidrio muy grueso que tú lo adelgazaras para poder ver ya a través de él. Había la duda si seguía ocurriendo a nivel, por la humedad simplemente del ambiente que está saturado de agua aquí en Bonampak. Se hizo un estudio de colorimetría, lo hicieron 2 restauradoras de la Coordinación de Restauración, y ellas verificaron que no se estaban formando nuevas capas de carbonatos, porque lo que haces es verificar que un color no se te altera. Lo haces con un equipo que se llama colorímetro, que ya es un análisis, digamos, científico. Tomas puntos de referencia y siempre mides con la misma luz, a la misma época del año, los mismos puntos. Lo hicieron durante 3 años y verificaron que no había nuevas concreciones de carbonatos en la superficie. O sea, esto está totalmente consolidado con esta capa de carbonatos que nosotros solo la adelgazamos para poder ver a través de ella. Entonces, si no tuvieras esta capa de carbonatos, no hubieras tenido la conservación que tuvimos. Por otro lado, lo que consideramos que era indispensable que contara este programa nacional era el trabajar con nuevas tecnologías aplicadas a la conservación de pintura mural, ¿no? En ese sentido, el programa también se conforma por un equipo de la Universidad de Florencia con quienes estamos trabajando la nanotecnología aplicada a la conservación de pintura mural. El equipo italiano, dirigido por el doctor Piero Baglioni, está colaborando para comprobar la efectividad de esta nueva tecnología. Lo que estamos haciendo con ellos es tratar de poder controlar una situación que de alguna manera se propició en los 80s, cuando se dio un extensivo uso de adhesivos sintéticos o de consolidantes sintéticos para aplicarlos en pintura mural. El empleo de estos materiales impermeabilizantes impide la transpiración de los muros, lo que provoca una acumulación de humedad y la producción de sales que afectan gravemente las pinturas. Este problema se detectó en el mural de los bebedores en la zona arqueológica de Cholula, en Puebla. Llegan a la capa pictórica y la empujan, la van desprendiendo del sustrato de tierra, haciendo que entonces todo este material vaya desprendiéndose del muro, ya sea como escamas o como polvo. En algunos casos, la aplicación de estos polímeros han causado el emblanquecimiento de las pinturas por un cambio que denominamos pasmado. Se ven completamente blancas, entonces se pierde la apreciación de la pintura mural en sí. Las pinturas no se observaban porque estaban cubiertas con una capa de sal, en este caso sulfatos principalmente. Y entonces los sulfatos lo que nos hacen es cubrir completamente la capa pictórica. Y si no la alcanzamos a ver, pues no tiene valor. En el caso de nuestro trabajo para la eliminación de polímeros, en este caso sí tenemos en algunas ocasiones que tomar la muestra para que nos den los científicos la conformación exacta tanto del polímero que está depositado sobre esa superficie como del mural, que eso le permitirá a la Universidad de Florencia hacernos la emulsión o la solución exacta para el problema que tenemos presente, ¿no? Los resultados tienen que ser 100% óptimos. Si no nos arroja exactamente lo que queremos, tenemos que continuar con la investigación y con estas pruebas para poder lograr lo que queremos, ¿no? Los bebedores es uno de los ejemplos más antiguos de pintura prehispánica. Se representa una ceremonia dedicada al consumo ritual del pulque. 110 personajes en muy diversos actos participan de la fiesta en torno a la bebida sagrada. Que en la parte inferior teníamos el muro en sí, es decir, la tierra que soporta a la capa pictórica,
completamente disgregada por una presencia muy activa de sales. Y eso lo que provocaba es que si nosotros tocábamos siquiera la parte inferior, se desmoronaba. Y se desmoronaba no nada más la primera capa, sino se desmoronaba y nos quedaba un agujero que a su vez debilitaba la estructura de todo el resto del muro. Esto obligó a que tuviéramos que parar un poco los procesos sobre la capa pictórica y empezar a abordar el sustrato, es decir, todo el soporte de tierra. En este caso, fue indispensable averiguar las condiciones internas del muro. Para localizar los huecos y desmoronamientos, se utilizó el georradar. Sí consideramos fundamental el estar actualizados, es el estar a la vanguardia mundial con todo lo que va aportando finalmente todo este proceso de análisis y diagnóstico. Hay mejoras tecnológicas que ayudan que esta investigación también se pueda aplicar con mejores resultados, ¿no? Entonces, es algo de lo que también nosotros estamos implementando dentro del programa, el poder estar tanto tecnológica como científicamente a la vanguardia de la conservación y restauración internacional, ¿no? La aplicación del georradar también ha posibilitado estudios muy precisos de las paredes del llamado Templo Rojo en la zona arqueológica de Cacaxtla. Como el georradar es un equipo que está constituido por una unidad central y una antena, o varias antenas. Aquí en este caso es una antena de 2600 MHz. Vamos a inyectar, por llamarlo de una manera, la onda y la onda en donde encuentre algún cambio en los materiales físicos va a tener una reflexión. O sea, nosotros vamos a trabajar con reflexiones de ondas. Esta tecnología lo que nos permite es ver qué hay debajo de la pintura. Por ejemplo, si se hace desde la parte de arriba, ver las estructuras que existen abajo. Yo lo he aplicado en varias zonas arqueológicas con muy buenos resultados y eso nos permite, sin tener que hacer una acción intrusiva, ver cómo se encuentra la pintura por la parte de atrás. Nosotros vamos a tener en salida un perfil o un radargrama, que le llamamos un perfil de reflexiones de las ondas. Con este método nosotros podemos precisar a qué profundidad viene el desprendimiento o dónde está la humedad dentro de la roca para que intervengan los restauradores. En esta parte tengo una zona con un desprendimiento. ¿Por qué? Porque lo que estoy yo identificando es aire. Con este método, que no es ni invasivo ni destructivo, le damos todas las herramientas al restaurador para que entonces pueda consolidar en puntos específicos. Estas imágenes son las que procesaron ya el doctor Ortega y su equipo y vemos cómo se corresponden con el registro fotográfico. Esto es, por ejemplo, la anomalía que tenemos a 1 centímetro de profundidad y como podemos ver, por ejemplo, en esta zona de aquí, pues corresponde muy bien con la zona de pérdida, que es esa zona del resane que estamos viendo. Esto es, por ejemplo, las anomalías a 2 centímetros. Vemos que cambian un poquito, entonces sigue pues esa anomalía, esa zona de allá, pero también vemos que hay como otra anomalía del lado izquierdo. A partir de saber eso, nosotros podemos saber qué porcentaje de nuestra pintura está unida a la estructura y ya con eso podremos saber exactamente dónde hacer una inyección de un consolidante, por ejemplo. Por otro lado, también hemos estado trabajando con todo lo que es el estudio puntual, por ejemplo, en el caso de este mural se ha hecho la colorimetría y se ha estado haciendo los comparativos de los diversos estudios para verificar que no ha habido un cambio en las tonalidades o en la apreciación del mural, porque si hubiera un cambio eso nos implicaría que también tenemos un proceso de deterioro, ¿no? Cada bien cultural es único y es irrepetible. Aunque aparentemente a los ojos de personas que no estén involucradas en la disciplina pudieran parecer muy similares, no lo son. De hecho, en conservación y en restauración, ningún objeto, por muy parecido que sea, tiene el mismo proceso de intervención que el que tiene al lado, ¿no? Entonces, para poder asegurar que estamos haciendo el proceso exacto que amerita o que merece ese bien cultural, tenemos que hacer una serie de estudios previos, porque ahora tratamos de hacer estudios no destructivos, ¿no? Como con la utilización de escaneo láser o con la pistola de XRF, que también nos aporta muchísima información sin tener que tomar la muestra.
Bueno, definitivamente la forma de intervenir tiene una norma internacional que está dictada desde hace muchas décadas. Entonces, lo importante, obviamente lo que se privilegia es la pintura mural. En la actualidad, solo después de estudios muy competentes se emprende la reintegración de las partes faltantes en una pintura para que sea comprendido su contenido original, mediante técnicas no intrusivas e incluso reversibles. Lo que hacemos es conservar la pintura mural de una manera óptima. En el caso de que tengamos lagunas, que pudiéramos tener el dato de lo que hay en esa laguna, se puede hacer el resane y la reintegración del faltante, pero siempre respetando solamente el espacio de la laguna. En el caso de que no tengamos el dato de qué había en ese faltante, no se puede de ninguna manera hacer una intervención de color, simplemente se hace la intervención de conservación para asegurar que esa laguna no propicie un mayor deterioro. Por lo general lo que tratamos es de dar una armonía al espacio, entonces siempre hacemos este resane y lo dejamos en un tono neutro para que pueda haber un contexto más uniforme en el trabajo que estamos haciendo. Entonces la conservación preventiva lo que busca es un monitoreo de los espacios ya trabajados, ya terminados, un monitoreo constante, que esto implica por lo menos una vez al año, del espacio que trabajamos para verificar que siguen las mismas condiciones en el que lo dejamos. Si por algo esas condiciones se modificaron, hacer el estudio y el diagnóstico de qué fue lo que pasó, o sea, qué fue o qué elementos externos están afectando al bien cultural para que haya un nuevo proceso de deterioro o de posible situación adversa, para poder entonces controlarlo en el momento preciso y muy puntual y volver a dejarlo en un estado de monitoreo. En el caso del Programa Nacional de Pintura Mural, México es un país riquísimo en pintura mural, entonces evidentemente no se acabará porque habrá nuevos descubrimientos. Pero la idea es que lo que ahora tenemos intervenido pueda llegar a un momento en el que ya no tengamos que intervenirlo. O sea, lo ideal es no estar trabajando sobre los bienes culturales todo el tiempo. Lo ideal es lograr llegar a un momento de equilibrio de conservación tal que nuestro monitoreo continuo sea suficiente para poderlo mantener estable y preservado. Hasta el momento, los resultados sin precedentes en la conservación de la pintura mural prehispánica nos devuelven la oportunidad de entender la arquitectura del México antiguo como una obra colorida, completamente distante del monocromático gris al que nos hemos acostumbrado, llena, en cambio, de una riqueza de imágenes que relatan los orígenes míticos, los rituales y las celebraciones, las guerras y conquistas, los simbolismos de la flora y la fauna. Representaciones de un mundo dramáticamente regido por el gran poder de las deidades y sus atributos cósmicos, y de la inquietud de los hombres para asegurar su existencia en el ciclo perenne de la vida y la muerte.